comenzamos un nuevo capítulo, hoja 50 Kadisha A. Al comienzo del nuevo capítulo, los 4 últimos renglones de la Kadisha de la página. Nos dice así: en aquellos lugares que acostumbran a realizar labores en las vísperas de Pesaj hasta el mediodía, lo pueden hacer libremente. Es decir, de acuerdo al rigor de la ley, no hay ninguna prohibición que la persona realice labores en la víspera de Pesaj hasta el mediodía. De mediodía para arriba está prohibido, hay que ocuparse del Corbán Pesaj, etc. Está prohibido. Pero en la mañana de las vísperas de Pesaj no hay, de acuerdo a la ley, ninguna restricción laboral. Entonces, si hay lugares que acostumbraron a seguir trabajando hasta ese horario, pueden continuar con sus costumbres. Lugares en los que acostumbraron, por criterio propio, determinación propia, decisión de ellos, de no realizar labores en la mañana del 14 de Nisan, no pueden realizarla. Es decir, deben respetar esa costumbre y no pueden cambiarla. Esa costumbre se basaba en entender que necesitan ocuparse de todos los preparativos para la noche del Seder, de la noche de Pesaj, de la tarde que hay que hacer el Corbán Pesaj, que hay que asarlo después y tienen que hornear las matzot y preparar y limpiar, terminar de organizar todo. Entonces decidieron no realizar ningún trabajo durante la mañana del 14 de Nisan tampoco, y no pueden ahora cambiar esa costumbre. Es más, aquellos que viajaran de un lugar en el que suelen realizar trabajos y ahora el 14 de Nisan se encuentra en un lugar en el que no realizan trabajos, o a la inversa, o viajó de un lugar donde ellos acostumbran a no realizar labores a un lugar donde sí realizan, a estas personas se les aplica la mayor severidad. Si es más severo el lugar de origen de ellos, porque no hacían trabajos, entonces ahora no pueden realizar trabajos en el otro lugar. E incluso, si él es oriundo de una ciudad en la que realiza labores, y justo el 14 de Nisan se encuentra en un lugar donde no realizan labores, él no sigue la costumbre original de su lugar, debe adaptarse a la severidad del lugar que se encuentra y no realizar ningún trabajo. Y no puede la persona cambiar de la costumbre del lugar en el que se encuentra para evitar las discusiones, que vamos a ver entonces cómo sería compatible con la frase anterior, ya que esto provocaría: si no debo cambiar la costumbre del lugar y aquí trabajan, yo debería entonces también trabajar, y soy oriundo de una ciudad en la que no se realizan labores y trabajos, y antes dijimos que debo respetar mi lugar, la ley severa. Entonces se contradicen. Este planteo y esta contradicción ya la va a analizar la Gemara, así que vamos a tener que esperar hasta que la Gemara lo analice. Kayotzebo, similar a este mismo concepto de respetar las costumbres de los distintos lugares y las leyes de cada lugar. Con respecto a las frutas del año sabático, hay una ley bastante peculiar. Aquellas frutas que crecieron durante el año sabático tienen una santidad especial y solamente se las puede utilizar para consumo humano y de la manera correcta y habitual. Ahora bien, este permiso de consumirlas también está limitado. La Torah nos dice que solamente se las puede consumir mientras se encuentren de manera silvestre en el campo a consumo de los animales. Si en el campo ya no se encuentran y los animales no encontrarían para comer de esos productos, nosotros tampoco podemos seguir teniéndolos en nuestro poder y deberíamos realizar el biur, deberíamos exterminarlos de nuestra propiedad, que más adelante vamos a ver si a qué se refiere exactamente. Ahora bien, en Eretz Israel se divide en 3 zonas, básicamente con respecto a los tiempos, por zonas, sea climáticas o de la geografía del país. En las distintas zonas van a tener distintos momentos en los que se terminan los productos. Zonas con
mayor calor, quizás el producto se termina antes, zonas más húmedas, el producto quizás dura más tiempo, entonces en distintas zonas tienen distintos momentos, distintas fechas en las que termina el momento y el tiempo de consumo. Y aquí nos dice ahora, si la persona se fue, este hombre se fue de un lugar en el que ya no hay más, por ejemplo, trigo en la zona de él, y viajó a otra zona de Eretz Israel donde todavía sí hay trigo, o a la inversa, él está en un lugar donde todavía hay trigo y viajó a un lugar donde no hay más trigo, y él tiene trigo con él, Hayab levaer, él tiene que exterminarlo y respetar la severidad, como dijimos, o de su lugar de origen, en el primer caso que ya se había terminado, o del lugar al cual él llegó, que en ese lugar ahora no se encuentra. El viuda Omer, el viuda dice no debe exterminarlo, le podemos decir anda al lugar de donde él los tomó y ahí también vas a encontrar que también sobre esto tenemos una larga interpretación en la Gemara, en el Talmud, para explicar a qué se refirió Rabbi Yehuda con esta frase. Primero la Gemara va a analizar un detalle. Nuestra Mishnah comenzó diciendo a aquellos que no realizan trabajo en la víspera de Pesaj, pero aclaró hasta el mediodía. ¿Para qué la aclaración de hasta el mediodía? Es evidente que la costumbre depende si hacen o no trabajos hasta el mediodía. Pasado el mediodía no hay lugar a hablar de ningún tipo de costumbre, ya que, como dice de Mará, ¿por qué tuvo que remarcar el tema de hasta el mediodía en la víspera de Pesaj? Que a partir de ese momento no se puede por ley y todas las costumbres son en la mañana. Cualquier víspera de Shabbat, cualquier víspera de los días festivos, también está prohibido realizar trabajos a partir aparentemente del mediodía. Entonces era suficiente con que diga en lugares en los que acostumbran a hacer trabajos en la víspera de Pesaj, que hagan. Lugares que no acostumbran, que no hagan. Y solo entendemos que se refiere a la mañana, ya que pasado el mediodía, en ninguna víspera de día festivo se puede. Entonces, ¿por qué se molestó en escribir aquí hasta Hatzot, hasta el mediodía puntualmente por ser la víspera de Pesaj? Detalle, ¿de dónde sabemos que en los demás días festivos tampoco se puede realizar labores en las vísperas de ellos? Está escrito en la Beraitá. Aquel que realiza trabajos en vísperas de Shabbat o en vísperas de los días festivos, mina minha ulmala, a partir del horario de minha en adelante, que es a partir de la 6:30 desde el amanecer. A partir de ese horario ya se puede realizar el rezo de minha, rezo vespertino. No va a haber bendición nunca de ese trabajo que él haya realizado. O sea que a partir de ese horario, la persona debe prepararse para el Shabbat y para el día festivo y no ocuparse de sus trabajos. Entonces vemos claramente que está prohibido en la víspera de cualquier fiesta. Nos contesta la Gemara lo siguiente, dos respuestas. Respuesta número 1. Ahí está escrito a partir del horario de minha, que como aclaramos a partir de la 6:30 desde el amanecer. Pero inmediato, cercano a ese horario, no hay prohibición. Es decir, que a la 6:00 del amanecer, 6:10, 6:15 y 20 minutos desde el amanecer, todavía sí está permitido en víspera de Shabbat y en víspera de cualquier día festivo trabajar de manera completamente normal. Ajá, mehatzot. Aquí, la Mishnah marcó que en la víspera de Pesaj es a partir del mediodía, es decir, en la víspera de Pesaj hay una media hora extra en la cual ya está prohibido, a diferencia de todos los demás días festivos. Eso se debe justamente a la gran cantidad de preparativos que necesita Pesaj. Entonces agregaron media hora más. Por eso fue necesario que la Mishnah nuestra aclare
hasta Hatzot, hasta el mediodía, ya que en los demás días festivos, en la víspera de todos ellos, hay media hora más, y recién es a partir de la 6:30, no a partir de la 6ª, que es la mitad del día. Esta es la primera respuesta. Y si no, podemos dar otra respuesta más. Ahí está escrito que quien realice trabajos no va a haber bendición de ellos. Que se entiende obviamente que no debe uno trabajar, pero no está escrito como prohibición. Por lo tanto, a él, si una persona la vemos trabajando en víspera de Pesaj o en víspera de un día festivo, no podríamos excomulgarlo por transgredir la palabra de los Jajamim, por transgredir la palabra de ellos, ya que no está escrito que estaba prohibido. Está escrito, no va a ser bendecido con ese trabajo nunca. En cambio, en la víspera de Pesaj es una prohibición, y quien realice un trabajo en la tarde de la víspera de Pesaj merece ser excomulgado por transgredir una prohibición de nuestros Jajamim. Ajá, aquí en víspera de Pesaj también lo excomulgamos. Gufa, aprovecha ahora la Gemara para analizar esta baraita que acabamos de estudiar. Quien realiza trabajos en víspera de Shabbat o en víspera de días festivos, mina minha ulmala, a partir, como dijimos, del horario que se puede rezar en minha en adelante, de la 6:30 hacia adelante, Shabbat, lo mismo en la salida del Shabbat. La persona debe agregar y extender el Shabbat también en su salida el sábado a la noche. No realizar trabajos y extender el descanso del Shabbat también por el sábado por la noche. Lo mismo en la salida de los días festivos y en la salida del día de Kippur. Y lo mismo en cualquier otra situación que hay cierto vestigio de falta, de estar en pecado por realizar un trabajo, lea tuye, que esto vendría a incluir Ta'anit Tzibur, aquellos días de ayuno que son decretados por la falta de lluvia, que ahí también decimos que se dediquen al rezo a pleno y que no trabajen. Quien realice trabajo en cualquiera de todos estos momentos, nunca va a haber bendición de ninguno de los trabajos que haya realizado en alguno de estos momentos que acabamos de nombrar, ya que está en falta, pasando por el respeto del Shabbat de los días festivos o no dedicándose a rezar como corresponde. Hay gente que es muy trabajadora y se ve beneficiada, y hay gente muy trabajadora y se perjudica. Hay gente más perezosa y haragana que se ve beneficiada, y otros que por ese mismo motivo se ven perjudicados. Zariz Beniskar, ¿quién es el trabajador que se ve beneficiado y gana? De David quien trabaja durante la semana y no trabaja en la víspera de Shabbat. Entonces él, por honrar y respetar el Shabbat, ve bendición en el trabajo de la semana. Zariz Benifsad, de David ¿quién es el trabajador que se ve perjudicado? El que trabaja toda la semana y también trabaja en víspera de Shabbat. Él no va a haber bendición en el trabajo. Seguro que no del trabajo que realizó en víspera de Shabbat, pero es posible que también eso le afecte incluso al trabajo de la semana. Shafel Beniskar, alguien perezoso que se ve beneficiado, de la David no trabaja en la semana y tampoco trabaja en víspera de Shabbat, entonces no se va a ver perjudicado, porque al fin y al cabo él no trabajó en víspera de Shabbat. Quizás no tiene de dónde producir, pero quizás dinero que él ya tiene no se va a disminuir, ya que él no profana y no le falta el respeto al día de Shabbat. ¿Y quiere ser el perezoso que se ve perjudicado? Quien no trabaja durante toda la semana y trabaja solamente en vísperas de Shabbat. Él, incluso que no trabaja durante la semana, lo poco que trabaja se va a ver perjudicado. Amar Rabá, y dijo Rabá respecto a Nenash de Mejuzá, aquellas mujeres de la ciudad de Mejuzá. La ciudad de Mejuzá era una ciudad de personas muy adineradas. A pesar de que ellas
las mujeres de esa ciudad no realizan ninguna labor en víspera de Shabbat, pero no lo hacen por respeto al Shabbat, lo hacen, como dice acá, Mishum Mefankuta, lo hacen por ser refinadas y muy cuidadosas de su cuerpo y no quieren esforzarse y molestarse. De todas maneras, de a Koliomá, dame la cabra, y la prueba está que durante toda la semana tampoco trabajan, así que no es por honor al Shabbat. De todas maneras, podemos decir sobre ella la frase que nombramos anteriormente, que a pesar de ser haraganas y perezosas, se van a ver beneficiadas y no se va a disminuir el patrimonio de ellas, ya que no trabajan al fin y al cabo en víspera de Shabbat. Rabá planteó una contradicción, que Tibkigadora de Shamayim Hasdeja, por un lado está escrito que el favor de Boreolam es tan grande que llega hasta los cielos. Pero por otro lado, el mismo David Amelech nos dijo que el favor de Boreolam es más alto que los cielos. Entonces, ¿llega hasta los cielos o supera a los cielos? ¿Sabes cómo funciona esto? Cambio sin mishma de cambio sin shelo lishma. Nos dice, la persona puede realizar el acto correcto y entonces Boreolam lo va a recompensar, como acabamos recién de nombrar, que si no trabajaron en víspera de Shabbat, no por respeto al Shabbat, tampoco se van a perjudicar y van a ser beneficiados. Aquí también hay diferencia. Quien obró de la manera correcta, pero lo hizo por honor a Boreolam, entonces el favor de Boreolam para con él va a superar las alturas de los cielos. Pero quien realizó lo correcto por otro interés, con otra intención, pero al fin y al cabo hizo lo correcto, el favor de Boreolam para con él es alto, pero llega solamente hasta el cielo y no lo supera. De Rab Yehuda Amar Rab, y como enseñó Rab Yehuda, en nombre de Rab, de Amar Rab Yehuda Amar Rab, como dijo en una oportunidad Rab Yehuda en nombre de Rab, Leolam Yasú Kadam Batron Misot Afal Pi Shelo Lishma, la persona debe ocuparse del estudio de la Torá y el cumplimiento de las Misot, incluso que no lo haga realmente en honor a Hashem, por convicción de que hay que honrar y seguir y servirlo a Boreolam, sino lo haga con otras intenciones, igualmente que lo haga es bueno y es benéfico. De esta no intención plena, va a lograr en algún momento llegar a hacerlo con plena intención y honor a Boreolam. ¿Tan una parada? Y la Gemara sigue, mejor dicho, analizando de alguna manera el tema de los trabajos productivos que son bendecidos y trabajos que no van a ser bendecidos con el éxito. Y nos dice así, que esa persona que anhela y aspira a la recompensa y el pago que va a traer su esposa o al pago que va a recibir por el molino, esa persona nunca va a haber bendición de esas dos fuentes. ¿Y a qué se está refiriendo? Seharishto matkulta. Pago por lo que trabaja su esposa se refiere si él manda a su esposa a alquilar la balanza, que pase negocio por negocio, alquilando la balanza para el uso de las personas. ¿Por qué? Esta mujer se tiene que denigrar dando vueltas por todos lados. Y lo que se paga por el alquiler de la balanza, que es para un momento mínimo, es algo muy bajo. Entonces, es una muy poca ganancia, despreciando demasiado a la mujer, que no justifica semejante desprecio. Por lo tanto, Boreolam no va a permitir que él vea éxito y bendición en ese trabajo. Y Rehaya, y cuando habla de molino, se refiere a Garta, es al alquiler del molinillo, que también no es algo que tenga mucho valor. Entonces él se está ocupando de algo que no produce ganancia por naturaleza. Pero fabricar molinos y venderlos, el pasuk la vanagloria y la alaba, lo mismo si fabricaría ella balanzas y las vendería, sobre eso seguro que sería alabada la mujer de Chtib, Sadin Asetaba Timkor. Telas, ropas, la mujer produce y vende. El pasuk la nombra como una Eshet Hay, como una mujer virtuosa. Por lo tanto, con la venta de esos productos, seguro que va a poder tener éxito y puede ser bendecido con el éxito total. Pero aquí estamos hablando del alquiler, como dijimos anteriormente.
Aquella persona que alquila o quiere obtener sus ganancias con la venta de palillos o de cancanim, de pequeños recipientes, él no va a haber bendición de estas ventas. ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo? Que cuando la ficha al ser que son productos muy voluminosos, con una o dos maderitas nadie puede hacer leña. Se usan todos paquetes grandes, botellitas chiquititas, una con las otras, es todo hueco. Entonces hace mucho volumen. La gente presta atención, le es llamativo a los ojos de la gente porque ve bultos muy grandes y llama la atención. Entonces dice, wow, miren todo lo que tiene. Eso despierta en el Shamaim un juicio, si realmente se merece tener lo que él está teniendo, porque la gente considera que él tiene mucho por la cantidad y el volumen que ve. Entonces despierta en el Shamaim rigurosidad, a ver si realmente se lo merece, y es difícil que la persona sea meritoria, por lo tanto normalmente de estos productos no va a poder ver mucha bendición. Aquellos que comercian en el shuk, en la feria, en lugar abiertos a la vista de todos, o los que crían animales pequeños como chivos y cabras, que son animales muy molestos, comen y dañan los productos de los demás porque se filtran por todos lados y la gente también les tiene mucho bronca y celo a los dueños de esos que no los cuidan correctamente. Me contesté no todo lo mismo aquellos que destruyen árboles frutales y buenos para producir leña. Pero aquellos que siempre que tienen que repartir de las porciones buscan siempre llevarse lo mejor. Estas 4 personas nunca van a ver bendición en lo que ellos están haciendo. Maitama de Tahu Be Inche. Nuevamente, las personas están siempre enojadas contra ellos, sorprendidas por la conducta, como dijimos, en los animales porque los dañan, en estos otros que siempre quieren llevar lo mejor para él, etc. Y nuevamente, como dijimos, eso despierta en el Shamayim, en el cielo, despierta rigurosidad para juzgar si realmente se lo merecen o no, y como dijimos, es difícil que sean meritorios. Tanu Rabbanan, Arba Perutoten Baem Simán Barajal Yorama. Hay 4 tipos de dineros, de monedas, que no son bendecidas con el éxito. Sehar Kotvim, el pago que reciben los escribas. Besehar Meturgimanim, el pago que reciben los intérpretes. Era común en aquella época cuando alguien anciano o un rabino que no tenía voz potente tenía que transmitir el mensaje, dar un shiur, una clase. Entonces tenían otra persona que era de voz muy potente y hacía llegar las palabras del Rama hacia todos. Esto principalmente funcionaba en los Shabbatot y en los días festivos, que se reunía todo el mundo, todas las personas que no trabajaban, y era un público muy grande e importante. Se contrataba un intérprete para que haga llegar las palabras del Jajam, del sabio, a todo el público. La recompensa que recibe esta persona no es bendecida con éxito. Ushar Yetomim, lo mismo el pago de los que se ocupan de los bienes de los huérfanos, bien, que comparte el dinero con los huérfanos para hacer negocios con ellos. Y el dinero que la persona recibe de trabajos que hacen en el exterior y se le tienen que traer con embarcaciones hacia su ciudad. Y explica la Gemara uno por uno. Entiendo perfectamente por qué el pago de los intérpretes no es bendecido con éxito, porque, como dijimos, mayormente ellos realizan ese trabajo en el día de Shabbat y la persona no puede ganar dinero y trabajar el día de Shabbat. Entonces, no va a haber bendición de eso. Y comerciar con los huérfanos son pequeños, ellos no tienen legalmente la capacidad de poder perdonar. Y lo más mínimo que estemos llevándonos de ellos, ya estamos en falta y no puede ser perdonado. Entonces, no va a tener éxito. El dinero que viene de afuera,
No todos los días se presentan los milagros de que las embarcaciones lleguen a destino. Eran embarcaciones muy precarias, no tenían la manera de enfrentar las odiseas del mar y que raramente lleguen a destino. Es muy peligroso vivir de eso. No pasan milagros todas las veces. Lo que no entiendo, dice la Gemara, es por qué el pago de los escribas no es bendecido con éxito. Amar Bi Yoshua ben Levi, dijo el Bi Yoshua ben Levi, 24 ayunos realizaron los grandes sabios de la gran asamblea para pedirle a Boreolam Sheloit Asheru, para que no se enriquezcan los escribas de los Sefre Torah, de los Tefilín y de las Mezuzot. En Kotvim, si ellos se hubiesen enriquecido, dejarían de escribir y las personas quedarían faltas de Tefilín y de Mezuzot, porque ellos no van a tener la necesidad de escribir porque ya tienen dinero. Entonces ellos pidieron que siempre estén viviendo con lo justo para tener la necesidad de seguir escribiendo y no falten nunca Tefilín y Mezuzot en las manos de las personas. Talón Aparán, Kotve Sefarim, Tefilín y Mezuzot, los escribas de los Sefre Torah, Tefilín y Mezuzot, en Betagareem, tanto ellos como los que compran de ellos para revender, como los que compran de los compradores, ¿sí? Vamos a decir de los mayoristas para revender de manera minorista, y todos aquellos que se ocupan de productos relacionados con el servicio a Boreolam. Esto quiso incluir aquellos que vendían el color tejelet, ese color turquesa extraído de aquel animal acuático llamado giladón, tan difícil de conseguir para cumplir con la mitzvah del tzitzit, como corresponde de acuerdo a los parámetros originales de la Torah. No van a haber bendición de esos trabajos nunca. Pero si lo hacen plenamente por honor a Boreolam y por respeto a él, para honrar su nombre y que la gente pueda servir a Boreolam, entonces ahí sí van a poder ver verajá, éxito y bendición en sus trabajos y quehaceres.